Mi nombre es Omar Mauricio Aguilón. Soy estudiante del programa CIVA de la Universidad del Quindío. La presente exposición es para la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación del segundo semestre. Esta hace parte, digamos, de la actividad de la unidad número 3 sobre la evaluación de ciencias, la evaluación de las fuentes de información. Digamos, los criterios que hay que utilizar para poder evaluar qué tan pertinente, qué tan veraz y es una fuente de información consultada, digamos, utilizando las nuevas, digamos, de la información como la internet y los diferentes, digamos, motores de buscadores o bases de datos existentes para, digamos, hacer información tanto primaria como secundaria o terciaria en un proceso de investigación o en una consulta para una investigación como tal. Bueno, recuerden, mi nombre es Omar Mauricio Aguilón y esta es mi presentación. Listo. Digamos, el aplicativo del que voy a hablar tiene que ver con Google Drive, ¿cierto? Las utilidades que tiene, digamos, esta tecnología, ¿cierto? Para la generación de documentos y para almacenar también archivos de cualquier tipo, ya sean documentos en PDF o en Excel, fotografías, videos o PDFs. Sirve como digamos, como bases de datos, como para construir, digamos, como bases de datos virtuales o reservorios o virtuales para el almacenamiento de información como tal. También permite compartir información. Bueno, más adelante hablaré sobre este tema. Primero, iniciaré hablando, digamos, de las diferentes fuentes de información. La información corresponde, digamos, a los recursos, diferentes tipos de recursos que contienen datos generados, digamos, por diferentes actores, tanto formales, informales, orales, escritos, y en multimedia, cualquier, digamos, puede ser, digamos, documentos escritos, documentos audiovisuales, documentos, digamos, en audio, digamos, que proporcionan información para un fin específico, proporcionan datos. El concepto importante es que son, digamos, unas fuentes de información que proporcionan datos, los cuales, digamos, van a ser evaluados de acuerdo al criterio del investigador para un fin determinado, como tal, ¿cierto? El concepto de datos es importante. Bueno, como vemos en el gráfico, existen varios niveles de información. Están las fuentes primarias. Las fuentes primarias se refieren a las fuentes originales. Esas no son aquellas fuentes, digamos, que son creadas por un actor, digamos, histórico, o por un testigo, ¿cierto?, de un hecho o de un acontecimiento como tal, que, digamos, que muestra en el momento actual la ocurrencia de ese hecho. Entonces, unas fuentes originales, las cuales no han sido, digamos, por ahora analizadas, organizadas, recopiladas. Entre las fuentes tenemos documentos escritos, puede ser un artículo de prensa, puede ser una carta, puede ser un oficio, puede ser una grabación de video, una grabación de audio como fuente primaria de información. Hay información o unos datos ahí en Bluetooth que, digamos, muestran
o dan a conocer unos acontecimientos, algunos hechos, o algunos datos sobre un momento dado de la historia, por ejemplo, un momento determinado. Después tenemos las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias estas fuentes utilizan de las fuentes primarias para generar cierta información. Aquí las fuentes primarias son sintetizadas y organizadas, clasificadas y analizadas como tal. Ya hay un trabajo de análisis, digamos, de análisis y de organización de esas fuentes primarias, parte de las fuentes primarias. Y se genera, digamos, un documento, un texto, por decirlo así, que plantea un análisis y una organización de las fuentes, de la información, de los datos que extraen de las fuentes primarias. Y están las fuentes terciarias, que ya corresponden a una selección de textos, ¿cierto? O documentos para fuentes, tanto primarias como secundarias. En resumen, es una selección y compilación tanto de fuentes primeras como secundarias. Aquí no hay análisis, sino que se muestra, digamos, todo lo que se ha producido, digamos, sobre diferentes fuentes, tanto primeras como secundarias. Hay una recopilación. En esto, digamos, aquí se incluyen estudios de corte biográfico, catálogos de biblioteca, se incluye directorio, lista de lecturas, y están las enciclopedias o libros de texto o manuales. Pero recopila información tanto de fuentes primarias como secundarias y crea como un conocimiento general. Son elementos importantes para consultar, digamos, cuando se aborda un tema de investigación, porque te da a conocer que sobre un tema, o sobre un área, o sobre un campo de investigación, a qué fuentes, pues tanto primeras como secundarias puedes acudir para tu investigación, como tal. ¿Listo? Bueno, eso es como lo que tiene que ver con fuentes de información, que hay fuentes primarias, secundarias y terciarias, para tener ahí como un ejemplo, digamos, como una base teórica. Un ejemplo, digamos, en la investigación de fuentes, o un estudio de fuentes de información, ya más abordado es lo que llama una investigación, el estado del arte sobre la cuestión. Ahí se hace un análisis de todo lo que se ha escrito, tanto fuentes primarias como secundarias, sobre un tema o un campo de investigación o línea de investigación de una ciencia específica, o ciencia social, o una ciencia natural como tal. Está digamos, como un enfoque metodológico de aproximarse a un tema de investigación y a una problematización de ese tema de investigación, es, digamos, el estado del arte como tal, que es el estado del arte o el estado de la cuestión sobre un tema de investigación, que permite, digamos, conocer sobre el tema y a partir de ese conocimiento sobre un tema, sobre lo que ha escrito, lo que se ha hecho, qué tanto se ha avanzado, qué aportes, digamos, en términos teóricos, metodológicos, y qué línea de investigación se ha seguido sobre un tema, y que se ha abordado y que no se ha abordado sobre un tema de investigación, se va a construir un problema de investigación. Después vamos a hablar, digamos, como las estrategias para la evaluación de las fuentes de información. Actualmente nos enfrentamos, digamos, como a fuentes escritas y a fuentes, digamos, de tipo documentos electrónicos o digitales. ¿Cierto? Ya no es el documento clásico, aunque sin olvidar que fuentes también pueden ser fuentes no solamente escritas o documentales como tal, también puede ser video, audio, fotografía como tal, ¿cierto? Que pueden, digamos, tener también fuentes de información como tal, no solamente las escritas.
Y entonces nos encontramos frente a las fuentes escritas tradicionales documentales y las fuentes documentos electrónicos o digitales. Bueno, varios autores han definido varios criterios para evaluar, digamos, las fuentes de información. Para las fuentes documentales, las fuentes escritas, documentos, digamos, escritos, tales como libros de texto, investigaciones, artículos de revista, artículos de periódico, libros. Y en la investigación, bueno, en el mundo académico son digamos como la principal fuente de información para un proceso de investigación como tal. Y estas son las fuentes documentales. Entonces, estas se basan en 7 criterios para evaluar, para determinar la calidad, fiabilidad y veracidad de las fuentes. ¿Y qué tanto una fuente es pertinente para un proceso de investigación como fuente, digamos, que sustente o soporte nuestro trabajo investigativo como tal? Es algo muy importante que hay que tener en cuenta como cierto criterio académico. Entonces tenemos la autoridad. Entonces, la autoridad corresponde, digamos, a determinar, a identificar quién es el autor. Cuál es su perfil, su rol profesional, qué línea de pensamiento o en qué campo de investigación está escrito. Si está escrito en la historia, la filosofía o a la sociología o psicología, digamos, a la ciencia de la información, hablando por ciencias sociales como tal. Si, digamos, en su perfil profesional es experto en el tema, qué tanto ha escrito sobre el tema, y qué instituciones también, me imagino, ha estado involucrada, digamos, dentro de su labor profesional. Bueno, también tiene que ver con la audiencia, o sea, yo creo que eso tiene que ver con el público que ha dirigido el documento. Si es un documento de orden académico, a investigadores, a pares académicos, a una comunidad académica como tal, o al público en general, ¿cierto? También depende, digamos, del tipo de lenguaje que utilice como tal. Y el tipo de narrativa, como parece la audiencia. Bueno, la actualidad del documento, que tiene que ver, digamos, la fecha de publicación, la información actualizada, el contexto que se ha producido, el momento histórico como tal, ¿cierto? Los temas que tratan como tal. Entonces, digamos, ver como el contexto en que se desarrolla el documento. El editor. ¿Quién publica el documento? Eso es importante, es un dato. Se tiene que ser un editor científico, profesional, comercial, universitario. ¿Quién revisa los documentos antes de ser publicados? Si es comercial o institucional. Ese es un criterio que nos determina, digamos, la fiabilidad del documento como tal. Entre muchas otras. El tipo de documento es un artículo científico, de divulgación, si una monografía, si una tesis,
un artículo periodístico, si es un artículo, es un texto literario, una novela, sobre unos hechos históricos, una novela importante como fuente primaria. Y entonces, designar qué tipo de documento es. Si es una revista, si es un libro, si es un capítulo. Ahorita más adelante vamos a ver si es un blog, si es una página web. En la otra. Esa no nos tradicional, la fuente es casi como escrita en impresas, por decirlo así. Ahora entre el documento escrito impreso. Y el contenido, ver la profundidad, la estructura como tal. Un texto académico tiene una estructura ya normalizada en su contenido, en la forma de poner contenido y en sus formas. En la forma de escribir los capítulos, qué capítulo va primero, qué capítulo va después, qué las conclusiones, qué los resultados, qué la introducción, qué la planteamiento del problema, todo, digamos, tiene un orden ya estructurado. Y los estudios académicos tienen, digamos, ya está muy normalizada, digamos, la estructura de un texto académico como tal. Así que ya normas internacionales que establecen. En nuestro contexto están las normas, están, digamos, la encontré, y ahí ya las normas establecidas las normas APA, como, digamos, define la estructura del texto como tal. Organización, cómo manejan las imágenes, cómo manejan el contenido del texto, las imágenes, todo eso. Y una forma para citar, una forma para citar, las fuentes bibliográficas que se basan, cómo exponer o, digamos, cómo redactar las referencias bibliográficas. Todo eso hace parte, digamos, de un conjunto de normas ya establecidas. Y eso nos dice, digamos, mucho sobre el criterio del texto como tal. Y condiciones del uso, qué tipo de derechos de autor tiene. Si un texto abierto, si un texto comercial, si tiene ciertas restricciones por parte del autor en cuanto al uso, ante la copia, todo eso. Listo. Digamos, son aquellos que se deben observar a la hora, digamos, de analizar o evaluar qué tanto es pertinente una fuente de información como tal, pues dentro de un proceso investigativo. Ya hay otros criterios que ya se aplican a las fuentes electrónicas o digitales. Esos tienen que ver los primeros criterios que mencioné, se aplican también a tanto las fuentes electrónicas. Esto, digamos, variación. Se va a referirme a la usabilidad, que tiene que ver cómo se organiza la información, si es navegación, la página, por parte de los usuarios, o sea, si el usuario si es fácil uso, navegación o comprensión de la página del contenido y la búsqueda del contenido dentro de una página web o de un producto electrónico o digital. Visualización tiene que, digamos, con los navegadores, digamos, ya los navegadores de internet, que tienen, digamos, unos software específicos que permiten visualizar ciertos componentes o partes de la página web, que permiten abrirlas y tener acceso a ellas. Luminosidad, ¿no? Tiene que ver con que tanto la página web remite a otros usuarios como tal, a otros, digamos, a otras páginas web.
cuando están rotos, qué tanto digamos navegar y interconectarnos a internet para buscar más información, visibilidad, qué tanto digamos la página tiene fácilmente encontrada, que es fácil encontrarla utilizando digamos diferentes motores de búsqueda o directorios de internet como tal. No tiene que ver mucho con el nombre, con la extensión y todo eso, y los perfiles de la página como tal, y como digamos que la articulación con otras páginas. Condiciones de uso es lo que tiene muy relacionado con el derecho de autor, qué se puede hacer con los contenidos, cómo se puede utilizar, qué tipo de licencia tienen esos contenidos digitales. Eso se tiene que ver con las páginas web, con los documentos electrónicos, los criterios para digamos, la evaluación de las fuentes de información. Siempre buscando esta evaluación se hace para buscar, digamos, qué tan fiables son los documentos o la documentación, bueno, digamos, para el uso de la información dentro de un proceso de investigación. Yo lo pongo algo en proceso de investigación porque establecen unos criterios de calidad para, digamos, junto con una fuente puede ser utilizada dentro de un proceso de investigación y sea soporte válido, ¿cierto? Para sustentar nuestro trabajo de investigación como tal. Eso es importante. Entonces, digamos, muy clara, digamos, en la estructura del documento. En resumen, se puede decir que la evaluación tiene que partir, digamos, que es el criterio principal del autor. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que construye el texto? ¿Qué tipo de profesión tiene? ¿Qué tipo de profesión? Si pertenece a institución académica o no, o de investigación, o es especialista en un tema determinado. La obra, información, cómo la presenta, qué tipo de información la presenta, ¿cierto? Ahí tiene que hacer análisis, digamos, de los contenidos tanto teóricos como metodológicos, las muestras de los resultados, las conclusiones de esos resultados, como tal. Una mexicana, la calidad de información como tal, no un estudio científico, no, que se basa, digamos, para llegar a sus planteamientos como tal, cómo construir el programa de investigación, a partir de la recogida y análisis de información de campo. Se publica el libro. Y que ahí, digamos, un libro debe ser revisado por el editor para, digamos, garantizar la calidad del libro. ¿Quién sí la calidad de la información? A la audiencia que va dirigida, el tipo de artículo, la fecha, si es actual, si una investigación a mediano o largo plazo, histórica o contemporánea. ¿Qué tanto, digamos, qué tanto es pertinente la investigación como tal? ¿Cómo sabemos toda investigación? Aquí ya estamos en la investigación, toda investigación científica está a ser debatida, a ser socializada en una comunicación y a ser debatida, argumentada, debatida. Esta discusión de permitir que o no del nuevo conocimiento, no, o falso
hay más desarrollo, que eso se da dentro de, digamos, una discusión, un diálogo dentro de una comunidad científica como tal, que permitamos validar los resultados de esa investigación. No para tener en cuenta entonces la evaluación de fuentes de información. Hace años que vamos a utilizar, digamos, utilizar las nuevas tecnologías de la información para la búsqueda de información para nuestros procesos académicos y de investigación como estudiantes dentro del siglo. Es que tanto, digamos, es pertinente en ese, digamos, mar de informaciones, gran cantidad de información que se puede encontrar en la internet, qué información es pertinente para nuestro trabajo investigativo. Y hay unos criterios, digamos, para la evaluación, seleccionar y clasificar información pertinente para cualquier proceso de investigación o académico. Listo. Ahorita pasamos a análisis de un repositorio de información. Digamos, en el contexto del advenimiento, digamos, de las nuevas tecnologías de la información, en la actualidad, en los últimos 10 años, ha tomado mucha fuerza, digamos, dentro de las nuevas tecnologías y con, digamos, el auge de la internet, lo que es un campo de desarrollo, digamos, un campo de aplicación de la informática y combinada con la internet, que se llama la computación en la nube. Es que ya muchos procesos que antes se desarrollaban, digamos, en nuestra PC, a través de programas, como se instala un programa, ya no es necesario, digamos, instalar determinados programas o aplicaciones para que funcionen en nuestros computadores. Ya está funcionando en la red, a través de una conexión a internet, a través de unos servidores, entre comillas, una nube, ¿cierto? La computación en la nube, que es el alojamiento, digamos, de la información de nuestros datos en unos servidores a través de la red, de la internet. Entonces Google diseñó o creó a partir del año 2012, ya había creado otra aplicación, pero creó una aplicación donde dificultó, digamos, dos servicios que se prestan, digamos, se tienen en la nube. Y el advenimiento, digamos, de servicios relacionados con la computación en la nube, que tiene que ver con Google Drive. Google presta dos servicios, uno la parte de la creación de documentos y la otra el almacenamiento de archivos, de cualquier tipo de archivos, ya sean documentos, imágenes, videos y música. La creación de documentos tiene que ver con la ofimática tradicional, ya no lo hacemos en un procesador, ya lo hacemos en un computador, donde, digamos, instalamos Windows y está Office, y está, digamos, el paquete de ofimática tradicional que es Word, Excel y PowerPoint. Uno que es para procesador de textos, otro que es hojas de cálculo y otro que es para presentaciones, y entre otros. Ya en la red, en la nube, con Google Drive contamos de servicio de creación de documentos con un paquete sencillo de ofimática. Y nos permite el almacenamiento en la nube de nuestros archivos. Ya no ocupamos el disco duro, las memorias USB, los discos externos, sino que ya en la red, en la nube, contamos con espacios de almacenamiento. Entonces ya contamos con esos servicios. Yo encuentro esos servicios con algo muy particular, algo muy, digamos, una funcionalidad o utilidad muy importante. Es que tanto los documentos como los archivos se pueden compartir online con otros usuarios. En el texto,
análisis de Google Drive, digamos, a partir de dos artículos. Uno de la Universidad de Salamanca y otro sobre la Universidad de Cádiz. La Universidad de Cádiz es, digamos, analiza cómo, digamos, la Google Drive, la aplicación Google Drive, que permitir, digamos, esas dos aplicaciones, permitir compartir el trabajo, digamos, o sesiones de trabajo, o documentos, o archivos con otros usuarios. Esta herramienta fue utilizada para, dentro del aula de clase, para que los estudiantes, en su proceso de enseñanza-aprendizaje, generen aprendizajes colaborativos y significativos en colaboración o en cooperación con otros compañeros de clase. Se aprovechan esas herramientas para construir, digamos, conocimientos conjuntos, de manera, digamos, en grupo, en trabajo en el grupo, en trabajo de manera colaborativa y cooperativa como tal, para, digamos, lograr procesos de aprendizaje más significativos por parte de los estudiantes. Entonces se vuelve una herramienta didáctica dentro de la aula de clase para la construcción, digamos, de proyectos o trabajos que involucren, digamos, la colaboración entre los estudiantes, a permitir, digamos, el diálogo, la concertación entre los diferentes, digamos, actores que participan dentro del proceso educativo. Estos se generan aprendizajes significativos de manera colaborativa como tal. Parece importante tener, digamos, en claro que esas nuevas tecnologías pueden aportar al proceso educativo y pueden innovar, digamos, nuevos espacios pedagógicos para la aprendizaje. Esto no, digamos, falta evaluar, digamos, los impactos de esas nuevas tecnologías dentro del proceso educativo como tal, que ya se lanzan. Esos textos, hay estudios, digamos, esos dos textos o artículos de revista que utilizo de universidades españolas, que ya hacen, digamos, estudios de corte cuantitativo, donde, digamos, tratan de determinar qué percepción o qué conocimiento tienen los estudiantes y los docentes en el uso de estas herramientas y cómo, digamos, se aplican en el aula de clase. Lo que yo descubrí, bueno, que es una herramienta que tiene mucho potencial, pero que todavía no está se desconoce su uso por parte de los mismos estudiantes y docentes como tal, de sus potencialidades como para el proceso de aprendizaje. Y entonces ellos se plantean como unas acciones de mejora, como que es, digamos, fortalecer el uso de esas en el aula de clase, esas herramientas, casi como la parte, digamos, de generar competencia en el uso de esto. Y al generar las competencias, el uso de estas nuevas tecnologías, se permite, digamos, experimentar en el aula de clase nuevas herramientas didácticas y pedagógicas que por medio de la pedagogía colaborativa se logren procesos de aprendizaje significativos en los estudiantes como tal. Entonces, al analizar el texto, digamos, los textos académicos, en los cuales me dan son los dos artículos, empiezo a ver, digamos, los criterios
de selección, que hablamos acá, de evaluación de la fuente de información, quiénes son los autores, a qué audiencia va dirigida, ¿cierto? Si son estudios actuales, los contenidos de esos textos, el tipo de documento, ¿cierto? Son textos, digamos, electrónicos, que sean en formato PDF, que no encuentran en bases de datos de revistas académicas. Utilicé para la búsqueda Google Académico como tal, y me arrojó, digamos, esos dos artículos como pertinentes dentro, digamos, el tema de digamos, el uso de Google Drive en el aprendizaje, en los procesos de aprendizaje, el uso de las nuevas tecnologías en los aprendizaje, y específicamente los repositorios de información como tal, cómo fortalecen el proceso de aprendizaje, a generar, digamos, estrategias colaborativas entre los estudiantes. Entonces analizamos textos, esos textos académicos con cierto rigor académico reconocidos por universidades españolas, tienen una estructura ya definida académicamente. Me puede decir que son textos, digamos, en caso de que me pueden servir como fuentes secundarias para un proceso de investigación que cuentan, digamos, con cierto rigor en su producción, en su publicación académico, avalado por universidades y por ciertos pares académicos como tal, y cumpliendo ciertos criterios internacionales de publicación académica como tal. Y al analizar el contenido, se ve que es un texto académico por los planteamientos de orden teórico, metodológico, y la forma, digamos, de recolección de información, los criterios, los instrumentos que fueron utilizados para recoger la información de orden cuantitativo que aplicaban encuestas, y el análisis de orden estadístico que hayan de los resultados como tal. Y cierto, digamos, ejercicio de inferencia estadística para imaginar más de orden descriptivo en los procesos de investigación que ellos realizan como tal. Que me permite, digamos, decirle que se coge una población, una muestra, se aplican unos criterios, unas variables, y eso me dice que es detrás de esos textos hay un trabajo académico y no especulativo como tal, que entra a concentrar con digamos, a partir de cosas de variantes de un problema, de cosas de un marco teórico como tal, y un problema de investigación se plantea, se define un problema de investigación, una muestra de estudio, se aplican unos instrumentos de recolección de información, se analiza la información y se, digamos, expone unos resultados y unas conclusiones de esos estudios particulares como tal. Entonces hay una narrativa y una estructura, digamos, de un texto académico como tal, basado en una norma ya, digamos, ya regulada a nivel internacional. Todo, digamos, la producción, cómo debe producirse y escribirse y redactarse un texto académico, que son digamos, textos pertinentes y cumplen, digamos, los criterios de evaluación que hemos desarrollado como tal. Bueno, ya para terminar, el texto acá, el texto, digamos, el proceso, digamos, de evaluación de la información o de las fuentes de información para un proceso de investigación. Pues en mi parte, aunque no lo vimos concretamente en el curso, en mi parte
de unos criterios que se miden dentro de un proceso de investigación. Digamos, la evaluación de las fuentes de información parte primero que todo complementariamente con los criterios, digamos, analizados aquí, de autoridad, audiencia, actualización, editor, tipo, documento, contenido, condiciones de uso para las fuentes escritas o impresas y de fuentes electrónicas más los mencionados anteriormente, fuentes o documentos digitales, la usabilidad, factores de visualización, luminosidad y visibilidad, digamos, como criterio de análisis para la, digamos, selección o evaluación, digamos, de la fuente de información extraídas o, digamos, o consultadas o buscadas por medio de la internet a través, digamos, de diferentes motores de búsquedas genéricos o especializados o académicos, los que existen, como pueden ser bases de datos, como pueden ser Google académicos más conocidos, entre otros. Entonces, es partiendo, digamos, de que existen unas fases, unas etapas del proceso de investigación, y una de ellas es, digamos, es la identificación del tema de investigación y el planteamiento del problema de investigación. Entonces, este proceso parte de la consulta, selección, clasificación de fuentes bibliográficas, tanto primarias como secundarias y terciarias, en el mundo, digamos, en el mundo académico como tal. Y hay dentro de los procesos de investigación hay un análisis, digamos, como hay un intento de análisis de la, digamos, de la producción científica sobre un tema determinado que se llama estado del arte o estado de la cuestión, que complementa mucho el tema sobre la evaluación de la fuente de información, en el sentido es que ya el estado del arte en una investigación aplica con mucho más rigurosidad, digamos, el análisis de las fuentes que vamos a investigar. Una delimitación de las fuentes de información acuerdo a un tema, a un campo de investigación, a una línea de investigación, ¿cierto? Y determinar, digamos, qué tanto se ha investigado y qué tanto se ha formado en términos teóricos, metodológicos y epistemológicos sobre un tema de investigación, sobre un problema de investigación determinado, y qué tanto se ha avanzado, qué nuevo se puede investigar para generar nuevo conocimiento, y que, digamos, que los conocimientos se pueden generar a partir de ese análisis del estado del arte. Y cae de la mano, digamos, esta evaluación, digamos, estos criterios de evaluación de la fuente de información, digamos, son como herramientas técnicas y metodológicas que ayudan al investigador a seleccionar sus fuentes de investigación como tal. Es, digamos, para tener como en claro y como la conclusión de la exposición.